A menos de 2 horas de lanzar un ataque militar contra Irán, Donald Trump frenó todo. Anunció anoche que suspende la ofensiva por 2 semanas tras una mediación de Pakistán, con una condición, que Irán abra el estrecho de Hormuz. El petróleo se desplomó más de un 17% en pocos minutos. Pero antes de la tregua, el vicepresidente de Estados Unidos declaró que su país tiene herramientas que aún no ha decidido usar, disparando la especulación nuclear. La Casa Blanca tuvo que salir a desmentirlo y en ese país ya se empieza a instalar el debate de si destituir a Trump del cargo. Y mientras el mundo contenía la respiración, aquí en Chile La Moneda, la primera gran apuesta legislativa del gobierno, se frenó antes de llegar al Congreso. La llamada ley miscelánea, con 43 medidas de reactivación, fue postergada por tensiones internas entre los propios ministros del presidente Kast. En cambio, el mandatario firmó 2 proyectos contra la violencia escolar y con suma urgencia, incluyendo revisión de mochilas y prohibición de capuchas en los colegios. Y para completar un día que ya tenía de todo, Mall Plaza anunció una querella contra 2 influencers que el sábado lanzaron billetes desde el segundo piso de un centro comercial, provocaron una estampida y dejaron 5 heridos. Un día de treguas a última hora, leyes frenadas y consecuencias por lanzar billetes al aire. Este es el shot de hoy miércoles 8 de abril del 2026. Bienvenidos a El Shot con Juan Manuel Astorga. Internacional. A menos de 2 horas de que venciera su propio ultimátum, Donald Trump anunció anoche que suspendería el ataque contra Irán por 2 semanas. La decisión la comunicó vía redes sociales después de que el primer ministro de Pakistán y el jefe del ejército pakistaní le pidieran detener la ofensiva. La tregua está condicionada a que Irán permita la apertura completa, inmediata y segura del estrecho de Hormuz, por donde transita cerca del 20% del petróleo mundial. Trump reveló que recibió una propuesta de 10 puntos de Teherán que calificó como una base viable para negociar. Del otro lado, el canciller iraní confirmó que será posible el paso seguro por el estrecho durante las 2 semanas, siempre que se detengan los ataques norteamericanos e israelíes. Las negociaciones comenzarán el viernes en Islamabad. Los mercados reaccionaron de inmediato. El petróleo WTI se desplomó más de un 17% y cayó a $93 el barril, tras haber tocado los 117 durante el día. El petróleo Brent retrocedió a $103. Hace apenas unas horas, Trump había amenazado con destruir toda una civilización. Ahora dice que casi todos los puntos están resueltos. En Medio Oriente, la distancia entre la guerra total y la mesa de negociación se mide en un solo posteo de Trump en redes sociales. Pero antes de la tregua, el martes fue un día de escalada sin precedentes. Durante la mañana, Trump amenazó con que toda una civilización morirá esta noche para no volver jamás. Y cuando el vicepresidente J.D. Vance declaró que Estados Unidos tiene herramientas que hasta ahora no ha decidido usar, se disparó la especulación de que Washington no descartaba el uso de armas nucleares. La propia Casa Blanca tuvo que desmentirlo con un escueto: nada de lo que ha dicho el vicepresidente sugiere eso. La ex vicepresidenta Kamala Harris calificó las amenazas de Trump como crímenes de guerra. El senador demócrata Chris Murphy pidió al gabinete invocar la enmienda 25 para destituir al mandatario. Pero la presión ya no es solo demócrata. La ex congresista republicana Marjorie Taylor Greene, otrora figura central del movimiento Make America Great Again, MAGA, publicó que Trump se ha vuelto loco y todos ustedes son cómplices. La comunicadora conservadora Candace Owens lo llamó lunático genocida. En los mercados de predicciones, la probabilidad de destitución vía enmienda 25 subió a 39%. La sección 4 de esa enmienda permite al vicepresidente y a la mayoría del gabinete declarar al presidente incapacitado para ejercer el cargo y transferir por lo tanto el poder. Nunca en la historia de Estados Unidos se ha invocado contra un presidente en ejercicio ese artículo de esa enmienda. Pero que se discuta no significa que vaya a ocurrir. J.D. Vance respalda firmemente la guerra contra Irán y ningún miembro del gabinete ha dado señales de querer activarla. La enmienda 25 fue escrita para proteger al país de un presidente que no puede gobernar. La pregunta hoy es si también sirve para uno que no debería gobernar.
Y mientras el mundo contiene la respiración frente a la crisis en Medio Oriente, aquí en nuestro país, en La Moneda, la primera gran apuesta legislativa del gobierno se frenó antes de llegar al Congreso. El proyecto de ley miscelánea con 43 medidas de reactivación económica que debía ingresar ayer martes fue postergado tras el comité político. El presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, explicó que aún están afinando detalles. La ministra secretaria general de Gobierno, Mara Cedini, reconoció que quieren un proyecto más robusto, pero la postergación reveló una tensión interna. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, quería presentar el proyecto ayer, mientras que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, y el titular de la SECPRES, José García Ruminot, prefirieron dosificar la agenda y priorizar los proyectos de seguridad escolar. Ya vamos a hablar de eso. La oposición no tardó en reaccionar. La presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, advirtió sobre problemas de constitucionalidad al incluir reformas estructurales bajo el pretexto de un plan de emergencia. Y la senadora Yasna Proboste, de la Democracia Cristiana, recordó que el Tribunal Constitucional ya ha objetado leyes misceláneas. Cuando un gobierno frena su propio proyecto estrella antes de presentarlo, la pregunta no es si llega al Congreso, sino cuánto quedará del texto original cuando lo haga. Y mientras la ley miscelánea espera, el gobierno encontró un atajo para mover la aguja en materia de vivienda. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, anunció en el seminario de la SOFOFA un decreto que modifica la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para reducir el costo de las viviendas nuevas entre un 10 y un 15%. Es una medida que se suma a otras que vendrán en el proyecto de reactivación: la suspensión del IVA a la vivienda por 12 meses, la extensión del beneficio DFL2 hasta 3 propiedades de hasta 90 metros cuadrados con un impuesto reducido del 5% y también un mecanismo de repatriación de capitales. En paralelo, el mercado entregó una señal favorable. Las tasas hipotecarias cayeron por tercer mes consecutivo y en marzo anotaron un 4,06%. Es su nivel más bajo en más de 4 años, desde diciembre del 2021. Aún así, están lejos del nivel previo a la pandemia, cuando las tasas rondaban por debajo del 3%. El decreto es una señal de urgencia. Que el gobierno actúe por vía administrativa mientras su ley estrella no tiene fecha revela que para La Moneda la reactivación no puede esperar al Congreso. Y las señales no vienen solo desde el mercado inmobiliario. La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, advirtió que la economía enfrenta su peor arranque desde la pandemia. El IMASEC de febrero cayó un 0,3%, el desempleo lleva 38 meses sobre el 8% y el petróleo pasó de 70 a 117 dólares el barril en 3 semanas, más allá de que anoche haya bajado temporalmente su precio. Navarro pidió simplificar los permisos para destrabar 96.000 millones de dólares en proyectos de inversión atrapados en tramitación ambiental. Y desde el Banco Central, la presidenta Rosana Costa advirtió que el índice de precios al consumidor de marzo, que se publica esta mañana, mostrará las primeras señales del impacto de la guerra en la inflación. El petróleo superó, como decíamos, los 117 dólares, un alza de casi un 70% desde fines de febrero, más rápida que la provocada por la guerra en Ucrania en 2022. Chile importa prácticamente todo su petróleo y cada dólar que sube el barril se siente primero en la bencinera y después, como sabemos, en el bolsillo. Pero no todo fue economía en el día de ayer. El presidente Kast firmó 2 proyectos de ley en respuesta al asesinato de una inspectora en un liceo de Calama la semana pasada. Son 7 medidas ingresadas con suma urgencia. Las más controversiales: autorizar la revisión de mochilas en los colegios, reforzar la autoridad del profesor como figura de orden dentro del aula, sancionar la interrupción de clases, prohibir el uso de capuchas dentro de establecimientos educacionales, reordenar el sistema de denuncias en convivencia escolar y agregar una agravante en el Código Penal para delitos cometidos en recintos escolares. El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot, confirmó que la suma urgencia obliga al Congreso a despachar ambos proyectos en 15 días. Que un gobierno ponga suma urgencia para revisar mochilas y prohibir capuchas dice tanto sobre la crisis en los colegios como sobre la necesidad de mostrar resultados rápidos en un frente donde la opinión pública no perdona la inacción. Ahora, de las 7 medidas, hay una que generó más ruido que las otras 6. El gobierno acogió una iniciativa que la UDI venía empujando desde hace años sin éxito: restringir la gratuidad universitaria para estudiantes condenados por violencia escolar.
La diputada Daniela Serrano, jefa de bancada del Partido Comunista, advirtió que la medida busca eliminar beneficios sociales y podría afectar a estudiantes, dijo que legítimamente participaron en movilizaciones estudiantiles. Su par de bancada, la diputada Lorena Pizarro, fue más directa, diciendo que esta propuesta lo que busca es el término de la gratuidad. Y la diputada Emilia Schneider, del Frente Amplio, dijo que la violencia escolar requiere soluciones concretas, no gestos simbólicos ni sensacionalismo. La UDI intentó incluir esta restricción en negociaciones presupuestarias anteriores sin lograrlo. Que ahora el gobierno la haga suya y le ponga suma urgencia no es solo un gesto de mano dura, es una señal de quién define las prioridades en la agenda legislativa del gobierno. Y si el gobierno empuja su agenda, el Partido de la Gente abre la suya con una propuesta sobre migración. El primer proyecto del PDG, una reforma constitucional, propone que los trabajadores extranjeros que abandonen Chile permanentemente puedan retirar hasta un 75% de sus fondos de AFP. Un 10% iría a la pensión garantizada universal y el 15% restante se devolvería en 5 años. La diputada Pamela Giles lo defendió como un incentivo para la salida voluntaria de migrantes. Pero el PDG tiene otro frente abierto. El diputado Cristian Contreras, conocido como Dr. File, apartado de la bancada el día viernes por 13 votos contra 1, se negó a irse. Aseguró que mientras sea militante del partido, la bancada no puede expulsarlo y comenzó a publicar videos acusando irregularidades internas. La diputada Sandra Parisi lo llevó al Tribunal Supremo del partido por desprestigio. Un partido que presenta su primer proyecto mientras pelea por expulsar a uno de sus diputados, difícilmente proyecta la cohesión que se necesita. Del oficialismo pasamos a la oposición, que a un mes de gobierno el presidente Kast todavía no resuelve quién la lidera. La izquierda no tiene vocería unificada ni figura que articule la respuesta al gobierno. El diputado Héctor Barría de la Democracia Cristiana reconoció que no hay líderes claros en el sector. Algunos empujan a Gabriel Boric o Janet Jara como referentes naturales, pero hay resistencia. Boric diseñó una estrategia deliberada de bajo perfil para evitar quedar atrapado en la contingencia de los primeros meses. El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, evitó nombrar candidatos y la senadora Beatriz Sánchez, del Frente Amplio, desdramatizó el vacío, diciendo que es esperable en los primeros meses fuera del poder. Lo concreto, los presidentes de los partidos de oposición establecieron reuniones semanales de coordinación para articular una respuesta común. El diputado Gonzalo Vinter, del Frente Amplio, advirtió que la oposición no debe apurarse tras haber perdido por un margen amplio. Pero una oposición sin rostro visible no tiene con quién negociar, y un mes sin liderazgo claro es también un mes regalado al gobierno para imponer su narrativa sin contrapesos. Y antes de ir a las efemérides, nuestro flashback del día de hoy, una historia que parece salida de un guión de película o de una mala serie. Mall Plaza anunció una querella criminal contra los influencers Sebastián Betancourt y Diego Álvarez del sitio premiados.cl, quienes anunciaron en redes sociales que regalarían 700.000 pesos en efectivo en el Mall Vespucio el día sábado pasado. La convocatoria generó una avalancha. 5 personas resultaron heridas y hubo daños materiales en el centro comercial. Los influencers lanzaron billetes desde el segundo piso de Mall Plaza Vespucio sin ninguna autorización. Mall Plaza acusó que pusieron en riesgo la seguridad de cientos de personas, que 2 personas con seguidores puedan provocar una estampida en un centro comercial tirando billetes al aire, dice más sobre el estado de la conversación pública que cualquier otra encuesta. Y en el flashback de un día como hoy, 8 de abril, en 1378, el inicio del Gran Cisma. Tras la muerte de Gregorio XI, el cónclave elige en Roma al Papa Urbano VI, una decisión profundamente polémica que desató una de las mayores crisis en la historia de la Iglesia Católica, provocando el cisma de Occidente y dividiendo a Europa durante casi 40 años, con papas y antipapas gobernando al mismo tiempo. Un día como hoy, en 1818, el trágico fin de los Carrera. En la ciudad argentina de Mendoza, son fusilados los hermanos Juan José y Luis Carrera. Fueron condenados a muerte bajo el cargo de conspiración política, un duro golpe orquestado en medio de las tensiones con Bernardo O'Higgins y la logia Lautaro, marcando uno de los episodios más oscuros y divisivos de nuestra independencia.
Un día como hoy, 8 de abril en 1820, la belleza emerge de la tierra. En la isla griega de Milos, un campesino que excavaba entre unas ruinas descubre accidentalmente una de las esculturas más famosas de la antigüedad, la Venus de Milo, una obra maestra absoluta del arte clásico que terminó convirtiéndose en la gran joya del Museo del Louvre en París, a pesar de sus icónicos brazos perdidos. Un día como hoy, en 1904, el cruce más famoso del mundo. El alcalde de Nueva York toma la decisión oficial de cambiar el nombre de la céntrica plaza Longacre Square por el de Times Square, en honor a la nueva torre construida por el diario The New York Times. Así nació el icónico y bullicioso epicentro luminoso que hoy define, para siempre, a la Gran Manzana. Un día como hoy, en 1973, el adiós al genio del cubismo. Muere a los 91 años en Francia el inagotable y revolucionario pintor español Pablo Picasso, con una obra monstruosa y multifacética que abarcó pintura, escultura y cerámica. Rompió todas las reglas visuales del siglo XX, dejando un legado artístico monumental con obras desgarradoras como por ejemplo el Guernica. Un día como hoy, 8 de abril en 1990, ¿quién mató a Laura Palmer? La cadena estadounidense ABC emite el episodio, el primero, de la serie Twin Peaks, creada por el brillante y perturbador director David Lynch. Con su atmósfera surrealista y su misterio hipnótico, cambió para siempre las reglas de la televisión dramática y mantuvo al mundo entero pegado a la pantalla. Un día como hoy, en 1994, el trágico final de un ícono. Un electricista que trabajaba en una casa en Seattle descubre el cuerpo sin vida de Kurt Cobain, el inmenso vocalista y líder de la banda Nirvana, que se había quitado la vida días antes. Se convirtió a los 27 años en la voz definitiva y trágica de toda una generación que quedó huérfana de su música. Un día como hoy, 8 de abril, en el año 2005, el último adiós al Papa peregrino. Roma se paraliza por completo para despedir al Papa Juan Pablo II. Su funeral de Estado se convirtió en uno de los eventos más masivos y vistos en la historia de la humanidad, reuniendo en la Plaza de San Pedro a millones de peregrinos llorando y a decenas de líderes mundiales despidiendo a uno de los pontífices más influyentes del siglo. Y un día como hoy, en 2013, el silencio de la Dama de Hierro. Muere a los 87 años en Londres la implacable y siempre divisiva Margaret Thatcher. Como la primera mujer en alcanzar el cargo de primera ministra del Reino Unido, implementó durísimas reformas económicas y lideró a su país durante la Guerra de las Malvinas, marcando una era política imborrable en la historia moderna. Y un día como hoy, en el año 2014, la pantalla azul del olvido. La gigante tecnológica Microsoft retira de forma oficial y definitiva el soporte técnico y las actualizaciones de seguridad para su inmensamente popular sistema operativo Windows XP. Esta drástica decisión obligó a millones de usuarios y empresas alrededor del mundo a actualizar sus computadores, marcando el fin de una verdadera era dorada de la informática. Y antes de terminar, como siempre, atentos con varias cosas. El presidente Kast se va a realizar hoy un test de drogas, el primero desde que asumió el cargo. Será un examen de pelo en un laboratorio más preciso que los de sangre u orina. La ley 21.806 exige que todos los ministros y subsecretarios se sometan al examen al momento de asumir, algo que aún no ha ocurrido y que la oposición ha usado como munición. La Comisión de Educación de la Cámara va a iniciar la tramitación del proyecto que establece medidas de seguridad, orden y respeto para la comunidad educativa, teniendo como invitada a la ministra de Educación, María Paz Arzola. Hoy, por otra parte, la Comisión de Hacienda del Senado sesiona para tratar la situación fiscal con el Consejo Fiscal Autónomo y el ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Mientras tanto, la Comisión de Seguridad del Senado sesiona para conocer las políticas y planes del gobierno en materia de seguridad pública, teniendo como invitados a la ministra Trinidad Steiner, la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, y al subsecretario Andrés Joanet. Y ojo porque hoy el Instituto Nacional de Estadísticas publica el IPC correspondiente al mes de marzo. Este fue el Shot de hoy, miércoles 8 de abril del 2026. La necesaria dosis diaria de actualidad. Hasta mañana jueves.